educativa. A Pepe Oikeñe Perú, a Ojo, ese es el Catumi, a Coana, una jefe y pajabe, a una joy pajabe, que más y ante ella era ahora ni un poco estaba ususa, era instituciones de educación superior, facultades, universidades, a institutos superiores de educación. A pesar de que Catuña de ella es por el caso, allá Yujupa, esa va, y luego Catuña ya hay a podergendar, pero Instituto Yaveva, y en el examen, pero era Instituto Superior de Lengua, a mi facultad de filosofía, cuando han botequina, digo un despamo con 42 años, de años que nos pagaban bajo en el examen. Había un tiempo que cuando éramos, mi año Marandúa, Facultad de Ciencias Médicas, Instituto Andrés Barbero, de Enfermería, Obstetricia, había Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de Asunción, ya estábamos Filosofía POI, había Letras, Ciencias de la Comunicación, llevaba Periodismo, Ciencias de la Educación, con idea ahí, Ambueva, con IVA, fue Filosofía de la Cabana, fue subir institutos, a trabajo social, desde Oñebocay, Guaraní, Arevi. Entonces yo le quiero plantear a ustedes, profesores, profesoras, futuros profesores, futuras profesoras, una cuestión geopolítica. El guaraní no es una cuestión lingüística, para ser abordada como una cuestión meramente lingüística, ni literaria. Acá no se trata de ni de Puebla, ni de Pundié. Acá se trata de soberanía, acá se trata de independencia. De eso es lo que se trata. Cuando no hace mucho viene un norteamericano, el decano de la facultad donde yo enseño me llama, me dice: profesor, llegó este señor, a Mogoy se vende, fue Jarajá, ande con hacer. Entonces nos presentan, el día que nos presentan, él llega con un diccionario inglés-guaraní en el bolsillo y me dice: Seña Moratú Guaraní. Hablamos. 10 días después, viene llegando una mañana con una cara seria y me dice: yo no sé qué pasó ayer. Yo pedí a la facultad que me pongan en un barrio donde se habla guaraní. Yo estoy viviendo allí. Me invitaron a una fiesta, yo me fui. Yo intenté hablar guaraní, la gente me habló. En un momento un señor dice: yo escuché bien, fulano y tú hiciste tigre. Entonces yo le pregunto acá a todos: ¿quién tomó tanta agua? Y se rieron todos, y me callé, ya no dije nada. ¿Qué hice mal? Y le dije: en realidad, es que tomó agua. Pero tú hiciste tigre, ¿no? Esto es Paraguay. Y acá en Paraguay tú hiciste tigre, quiere decir que está borracho. No, acá borracho. No, tú hiciste tigre, tú hiciste lembure, tú hiciste tatare, tú hiciste zoncore, y yurutataje, te mata, todo eso borracho le digo. Pero acá dice cabume, no, que está en Paraguay. Tiene que venir a nacer acá para ser un paraguayo. Y es lo mismo que le digo a ustedes. Eso es verdad. No es cualquier cosa. Y hoy uno le ve a un médico que está parable. Yo tengo estudiantes de enfermería que dicen: profesor, ¿para qué no viene? Profesor, viene una señora, tiene su hijo, tiene ojeo. ¿Qué es lo que es ojeo? Una señora que va a Lurú. ¿Y dónde? Allí en Asunción de Azote. Hospital de Clínica. IPS se llama. Cruz Roja se llama. A ver, no niña, dime. Pero acá todavía entre ustedes hay gente que me dice: no, nosotros no hablamos guaraní, así. Yo hablo yo para. Pues guaraní éramos que gratis de ya en el tape de juego, pues más o menos. Y lo que nadie quiere dar, hay un colonialismo. Todos vivimos colonializados acá todavía. Nadie quiere reconocer yo para el castellano. En de guaraní me entiende. Castellano no, ¿quién? Y si alguien me dice: no dije, yo ahora mismo tiro el micrófono y me voy a mi casa. ¿Quién hoy no dijo: venina, andátena, decílena, contálena, traélena? Nah. El que cree que está hablando castellano, tu isapo ya, hoy hombo llegue a ponamos yo paranio, na es guaraní, es yuna, erena, yapona, venina, andátena, decílena. ¿Quién hoy no dijo que vení, que llevarle, que contarle, que parece castellano, que es guaraní, es yuque, que yapoque? ¿Y quién no mezcló hoy? Dijo que na, vení, que na, andate, que na, contarle, que na.
pero sea castellano. Sea castellano. Anda, yo va. ¿Quién acá en algún momento nos dijo yo Nico o yo Nio? Yo Nio no sabía lo. Y vos también. Y yo lo y vos también. Hablar castellano, no andas así, andas yo para. ¿Quién en algún momento nos dijo de Guacu no maco? Ni siquiera no más. De Guacu no maco. ¿Quién nos dijo pa? Vos pa le dijiste, vos pa le llevaste, vos pa le trajiste pa. Pango guaraní, hablamos yo para castellano, ¿verdad? ¿Quién acá y en Asunción nos va a encontrar un letrero donde dice se vende con B larga, carbón con B corta, zapato con S, andas así, porque acá castellano, hablas así a guaraní. Guaraní la muy profesor de Babilonia y ahora guaraní. Y mentira. Hablamos mal los dos porque nunca se nos enseñó correctamente. Y que ojalá este mismo proyecto, que yo conozco el proyecto que desarrolla la NEAES, plantea el conocimiento de la lengua guaraní, reivindica la lengua guaraní, y ojalá todos podamos entender eso. Pero más allá, y voy a contarles algo que voy a recordarles. Tengo, esta en la bonita sirve que San Lorenzo Motimí. San Lorenzo Motimí también que no vea Capiatá. La Capiatá tiene un nombre por usted y Valle, porque para yo Yucajá. Entonces, por Andrés Moreno, voy a San Lorenzo Motimí. Bueno, así es el cojable, hoy tengo el jao. Y que bebe, jao mimi, también no llevo ya esta para igual. Para vestir a Juan y castellano. A ver, yo podríamos subir a Aranducaña y me da que hacer unos libros de regalo. Y la directora me dice, vamos a pasar a cargado al lado y vamos a contarle a los que lo que trajiste. Entonces pasamos, y yo hago siempre donde voy algo que yo sé que no está bien, pero hago sistemáticamente, constantemente para demostrarme a mí mismo que no estoy equivocado. ¿Y qué es lo que dice? Hablé castellano. Y hablé un buen castellano. Y a medida que yo hablaba era segundo grado. Ayuruyay, Ajoazú, Ajoagá, Mombirilo, mañana. A medio padre ese castellano, mija, eso que me entendieron. Nimberundo, me entendieron a mí que tenía una campo a base. De botar de mejor anime. Añe, pero no hay mejor anime, ni más algo en mundo ya te hace. O prima se te baja como coin de verón de COVID la libro pero más y no se te muere. ¿Qué pasó? Hablé el idioma de la casa, hablé el idioma de la calle, hablé su idioma, hablé su lengua. Y de eso se trata. Que cuando nosotros encaremos este proceso de enseñanza-aprendizaje, nos acordemos siempre que se hace en función de ellos. Y esa criatura sí nació en esa casa y habló más guaraní, tiene tanto derecho como el que habla castellano a hablar guaraní. Y es más, si no quiere hablar castellano, nadie le puede obligar a hablar castellano. Puede vivir y morir hablando guaraní, y si se siente feliz hablando guaraní, que viva feliz así. Nadie le puede obligar a nadie. Entonces voy a dar un ejemplo que vale la pena. Y le va a llamar la atención, porque repito, estoy tratando de recordar algunas cosas que dije acá en su oportunidad. ¿Por qué el paraguayo no pronuncia la F general? De ir con de fideo y de sideo. Ojo, yo voy a sideo. Además, otra cosa es así hambre. Vamos a ver una ruta así hambrera. Jamás vi la joa Felipe. Jamás, si le moco, joder, día. Yo le decía a ustedes, no son profesores ni profesoras, son profesora. A mí se está viendo que está que este comité. No. Lo que pasa es que la F no existe en guaraní. No existe.